Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí hoy en este espacio del canal académico de la Universidad del Norte. Hoy tenemos el gusto de tener nuestra segunda conferencia del ciclo de conferencias sobre estudios e historia del Caribe que organiza la maestría en historia. Hoy es un gusto tener como invitado al profesor Óscar Salazar. El profesor Óscar Salazar es doctor en Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Es magíster en antropología y antropólogo de pregrado con opción en literatura de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia ha sido Research Fellow del Departamento de Lenguas, Romances y Literatura en la Universidad de Harvard. Su investigación justamente creo que es parte de la que va a presentar o la que da lugar al libro que nos va a presentar hoy. Ha sido o ha logrado el primer puesto en el concurso de mejores tesis de doctorado en temas urbanos sobre Colombia, dado por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales en 2018. Sus temas de interés justamente están relacionados con el tema del libro y mucho más. Entre ellos está la historia cultural, la antropología, la sociología histórica. El profesor siempre ha tenido un trabajo muy interesante interdisciplinario que está entre todas estas áreas de la historia, la antropología y la sociología, y específicamente trabaja temas de movilidad, espacio urbano, vida cotidiana y estilos de vida en ciudades contemporáneas, representaciones audiovisuales de la vida urbana y en general temas de historia cultural, de vida urbana y de las ciudades en el siglo XX. Tiene ya una buena cantidad de publicaciones al respecto. Las últimas, solo por mencionar las más recientes, tenemos la función educativa de la Policía Nacional, 1912-1972, Ritmos y experiencias urbanas, una propuesta teórico-metodológica para la comprensión de la vida cotidiana en las ciudades, el paseo de olla, etnografía mínima de una práctica social en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, el urbanismo contingente en las obras públicas y el gobierno urbano, Barranquilla en las décadas de 1950 y 1960. Nada más como esta selección de obras lo atestigua, el profesor Salazar ha sido un investigador consagrado a los temas urbanos y a los temas, pues enfoca sus investigaciones en dos ciudades, particularmente en Bogotá y en Barranquilla, así que su mirada nos resulta particularmente relevante para este ciclo sobre historia del Caribe. Justamente su última publicación de este año es el libro Andar por la ciudad, movilidades cotidianas y espacio urbano en Bogotá y en Barranquilla 1950-1970, que ha sido publicado por la Universidad Nacional de Colombia y por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales. Así que pues fue una oportunidad maravillosa para poder invitar al profesor para hablar de su libro en este espacio que esperamos también pueda ser pues enriquecedor para el profesor, también para poder escuchar comentarios sobre su trabajo. Yo, por mi parte, estoy muy entusiasmada de ver este trabajo aquí presentado, así que pues le doy la palabra al profesor Salazar para que nos hable sobre su libro. Bueno, la dinámica de esta conferencia es que primero hablará unos 45 minutos el profesor y luego abriremos el espacio para que todas las personas que nos acompañan hoy puedan hacer sus preguntas. Ustedes pueden plantear sus preguntas por medio del chat de YouTube y nosotros la estaremos leyendo al profesor al final de la presentación. Entonces, pues, sin más introducción, de verdad que para mí es un gusto enorme tener al profesor Salazar aquí, así que abro el micrófono para poder escuchar sobre su reciente publicación.
Bueno, muchas gracias, Catherine, por la invitación. Sí, de verdad, pues para mí es un gusto estar acá porque, pues como ya dijo Catherine, este libro es un trabajo que aprovecha y compara. No siempre se puede comparar en la historia, ¿no? Pero digamos, tiene información que va navegando entre Bogotá y Barranquilla para entender cómo se movía la vida cotidiana en las calles de estas dos ciudades en las décadas de los años 50 y 70. Entonces, yo voy a hacer hoy una presentación eh, pues que alude al libro, fundamentalmente pues es una adaptación como libro pues para un público más general de mi tesis de doctorado y pues voy a presentar, voy a poner aquí una presentación en PowerPoint y voy a estar saltando de ventana en ventana para mostrarles como varias cosas. Espero no marearlos mucho en los brincos. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos primero por acá. Bueno, y entonces, pues, por favor, si hay alguna falla con la presentación, me avisas, Catherine. Pero bueno, listo. Entonces, mm, tengo organizada esta presentación de la siguiente manera. Tenemos 45 minutos. Hablar durante 45 minutos de un libro puede sonar mucho tiempo, pero en realidad pues hay tanta información que podría uno hablar mucho más. Entonces me voy a concentrar en estos tres asuntos. ¿Qué es y cómo se hizo esta investigación? Lo segundo, voy a presentar una estructura general del libro. Y por último, depende del tiempo que nos quede, voy a ahondar en uno o dos capítulos que nos permiten ver un poco más en detalle eh, los asuntos que me interesan en este trabajo. Entonces, vamos primero con ¿qué es? Para esto voy a saltar por acá, perdón. Bien, listo. Entonces, ¿qué es este trabajo? Perdón un segundo que aquí esto me salté donde no era. Entonces, este es un trabajo que arranca con esta pregunta, digamos. Yo quería saber cuál era el papel de las movilidades urbanas lo leo textual, en la coproducción del espacio-tiempo urbano y la constitución de la experiencia de vivir en Barranquilla y Bogotá a mediados del siglo XX. A partir de esa pregunta, pues se despliega todo el libro y pues inicialmente la tesis de doctorado, pero pues lo que termina siendo el libro. Y pues esto apunta a entender la vida diaria de la calle, digamos, es por donde yo arranco. La pregunta inicial era que lo que yo quería entender era primero el espacio público como pregunta, es decir, qué ocurre en el espacio público? ¿Qué hace la gente en el espacio público? No tanto el espacio público físico, aunque el espacio público físico, la materialidad de la calle está presente en el libro, pero me interesaba muchísimo ver la relación con las personas, lo que la gente hacía. Eh, Cuando yo empecé a indagar acerca de pues, qué se había escrito, qué se sabía sobre el espacio público, encontré muchísima información porque es un tema que en los últimos 20, 30 años se ha investigado bastante. Es un concepto que hay que decirlo bastante reciente, es bastante reciente. Y de hecho, para el periodo 50, 70 del siglo pasado no se hablaba de espacio público, se hablaba en nombres, digamos, con los términos particulares de los lugares, ¿no? La calle, la fachada de los edificios, los parques, las avenidas, eh, los arroyos, que también son parte del espacio público para el caso de Barranquilla, que son tan importantes, tan problemáticos también. Y todo eso está implicado en lo que se podría llamar hoy espacio público como una categoría que los integra. Y a mí me interesaba entender eso, cómo funcionaba, qué hacía la gente con eso. Y, digamos, en la indagación, yo me encontré con, digamos, decidí entrar por el lado de las movilidades para comprender eso, cómo es que se estaba estructurando, la forma en que la gente se movía, los vehículos también, por supuesto, y los objetos presentes también en la calle. Entonces, pues el trabajo apunta a rastrear a través de las movilidades cotidianas
su cruce con el transporte o con los sistemas de transporte y el urbanismo, que pues es la dimensión material integradora de toda la ciudad, pues cómo es que funcionaba el espacio público o funciona para estas dos ciudades en el periodo que yo quería estudiar. Ahorita más adelante les explico por qué ese periodo y también por qué Barranquilla y por qué Bogotá, pero por ahora este es como el enfoque inicial de la pregunta, ¿no? Esto es lo que orienta en general el trabajo. Para hacerlo, pues yo indagué por muchas fuentes. Aquí ven ustedes, es una lista como de fuentes principales de la investigación. Esto implica muchísimo trabajo más que todo de archivo público, de medios de comunicación impresos, fundamentalmente, pero también indagué pues, o busqué fotografía, películas, utilicé boletines estadísticos, consulté los planes y proyectos urbanos existentes en el periodo pues, de estudio. Encontré un buen número de libros de gran formato con muchas fotografías. Era un momento además importante en los sistemas de impresión, en donde comenzaron como a hacerse este tipo de libros con un formato grande, pues, incluso a colores, en fin. Entonces también fue un momento afortunado esa selección. Entonces hay unos cambios técnicos que favorecen ahí esas fuentes, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, digamos, toda la normatividad y también la literatura, novelas, cuento, corto, poesía, lo que yo encontraba por ahí se iba como incorporando dentro del proceso. En esa medida, pues aquí hay muchas fuentes, las principales son las que aparecen aquí en azul: noticias, editoriales y columnas de opinión, fotografías, publicidad, crónicas y reportajes. Aquí pues yo me nutrí muchísimo del trabajo de los colegas periodistas que hay que decirlo, para ese momento pues había un tipo de producción periodística muy interesante en diarios colombianos. Eso ha cambiado, hoy no se hace ese mismo tipo de periodismo, ¿no? Pero pues es un periodo muy fructífero también a ese respecto. Entonces, estas son como mis fuentes de trabajo. Y bueno, lo que no entró, yo consideré en algún momento hacer entrevistas, meterme con archivos fotográficos de fotografías no publicadas. Yo trabajé fundamentalmente con fotografías que estaban publicadas en prensa y en libros. Y el archivo institucional que podría haber consultado, pues me desbordaba o era una cosa ya bastante grande que implicaba además, pues, hubiera implicado unos desequilibrios de información más grandes de los que tuve respecto a Bogotá y Barranquilla, ya que, pues, en el caso de Bogotá tenemos muy bien conservados, por ejemplo, todas las actas de los consejos, de la ciudad, digamos, del consejo directivo, de la alcaldía, en fin, mientras que en Barranquilla el Archivo del Atlántico tiene muchísima información interesante donde yo saqué muchas cosas, pero digamos las actas de las discusiones, de las decisiones del consejo no están allí, ni digamos información pues más detallada de pronto de oficinas o de la alcaldía, ¿no? Entonces, eso finalmente lo terminé desechando por cuestiones prácticas. Bueno, no entro en más detalles allí perdón, voy a saltar otra vez, me vuelvo por acá. Y pues, fundamentalmente el trabajo en el cómo cómo se hizo esto, pues utilizó esas fuentes, pero también apeló a un ejercicio de interpretación, de análisis de contenido, de análisis de imagen, también de análisis digamos, de procesos de codificación estándar, digamos, utilizando fuentes o técnicas de la teoría fundamentada y de formas de trabajo propios también de la etnografía, cuando se codifica o se trabaja con textos e información de campo que se recoge, ¿no? Entonces, pues es un proceso dispendioso, lento, de ir construyendo categorías de forma inductiva hasta pues hacer pues una estructura general de un argumento, digamos. Entonces, en términos metodológicos, eso es lo que se hizo. Es un trabajo muy cualitativo, pero también tiene, como ya lo mencioné, la construcción o la reconstrucción de algunas series estadísticas que resultaban muy pertinentes para la investigación. Entonces, no descarta también esa dimensión. Bueno, les voy a contar ahora
la estructura general del libro. Aquí se cruzan también, perdón, me faltó decir esto, se cruza también mucho técnicas, teorías de la antropología histórica, de la sociología, de la historia misma, y también el urbanismo es fundamental, ¿no? La consulta de los planes urbanos aquí era importante, no porque los planes en sí mismos me interesaran, sino me interesaba mucho más lo que efectivamente se hizo, lo que se materializó en obras, en calles, en vías, en andenes, en fin. Entonces, el contraste, digamos, entre esos planes y lo realizado era parte como de la reflexión, también más para situar la materialidad de la ciudad que efectivamente estaba yo tratando de entender y de observar, que porque los planes pues fueran mi centro de atención. Entonces, bueno, esto para cerrar que la idea pues de que esto tiene un enfoque transdisciplinar realmente, no es una investigación puramente de historia, ni de antropología, ni de sociología histórica, sino que cruza todas esas formas de indagación. Bien, vamos a la estructura general del libro, con lo que les puedo también explicar algunos de los argumentos y las categorías centrales que emergieron. El libro terminó organizado en 10 capítulos que están divididos en 3 partes. Estos son los títulos de las 3 partes del libro. La primera parte se llama El gobierno de las vías, que hace una discusión panorámica para darle un nombre a ese enfoque, una discusión que permite pensarse las dos ciudades en términos de vías, transporte y urbanismo, que ese eje, digamos, de 3 categorías claves, y las prácticas y los poderes de policía como bisagra que conecta el gobierno de la ciudad con las prácticas cotidianas en la calle. Entonces, esos 2 capítulos, vías, transporte y urbanismo, y el capítulo sobre policía, hacen parte de esta primera parte. Después, en la segunda parte, que contiene cuatro capítulos, hablo de las prácticas, las máquinas y los cuerpos. Esta es como mi sección favorita del libro, aunque pues están partidas esas prácticas, esos actores y sus prácticas están divididos en ciclomovilidades, automovilidades, prácticas de los peatones y pasajeros de transporte público, que fundamentalmente se concentra en pasajeros de buses, de autobuses, aunque también hay algo sobre transporte de taxis, en fin. Por último, pues en la tercera parte, que se llama Ensamblajes del espacio-tiempo urbano, lo que busco es, en otros 2 capítulos, integrar esa mirada que pues está como partida en la segunda parte según actores y prácticas y sus propias prácticas, sus prácticas asociadas, digamos. Los busco integrar en momentos o en situaciones en las cuales entran en choque, en conflicto, en roce, y que se vuelven puntos claves además de tanto de la política pública como de los problemas urbanos del momento. Entonces ahí aparecen temas de la vida cotidiana ensamblados, por ejemplo, en los ritmos cotidianos de la ciudad, es decir, la organización del día a día, cómo operaba en uno de los capítulos, y en el otro capítulo los problemas de los encuentros y enfrentamientos entre estos distintos tipos de actores, el problema de los parqueaderos, los arroyos, como un problema muy serio de política pública para el caso de Barranquilla, pero en Bogotá también hubo arroyos en algunos momentos. Todavía tenemos a veces arroyos aquí, no se les llaman así, se les llaman inundaciones, en fin, pero y no son de la dimensión de lo que ocurre en Barranquilla, o de lo que ocurría en Barranquilla. Eso se ha corregido muchísimo con los años, pero pues para el periodo que yo estudio había unos casos terribles, pues. Y el tema también de los accidentes de tránsito, que por supuesto es uno de los puntos en los que uno ve más el conflicto entre diferentes actores en las movilidades. Bueno, este trabajo tiene un enfoque, además, debo decirlo, que analiza las movilidades mucho más allá de la idea del tráfico, de la idea de la congestión de tránsito, del trancón y del movimiento de personas y vehículos de un punto A a un punto B.
Aquí la concepción de la movilidad es una concepción cultural y sociológica, en el sentido en que se entienden las movilidades como un punto de confluencia de una gran cantidad de actores, recursos, discursos, como un dispositivo, si se quiere, donde confluyen una cantidad de elementos, que permiten hablar de las relaciones sociales. Es una manera de entrar, es una forma relacional, digamos, de analizar los distintos actores que están en juego en una ciudad. Para el caso, digamos, de mi investigación, el campo de estudios de movilidades es un campo de estudios, que ya lleva 20 años. Arranca, comenzando este siglo, se consolida, digamos, como con ese nombre o con esa autodenominación, estudios de movilidad, tiene revista propia, tiene, digamos, asociación propia, en fin, en donde se investigan una cantidad de cosas que tienen que ver con la globalización y con la movilidad creciente del mundo, tanto del capital como de las personas, como de los objetos, las mercancías, las ideas, en fin. Entonces, el enfoque de estudios de movilidades es tanto una perspectiva de análisis como un objeto que en sí mismo puede ser analizado. Para el caso de mi tesis, confluyen ambas cosas y, pues en nuestro caso en América Latina, o por lo menos en Colombia, coincide el término movilidades con el término tráfico y problemas de transporte en las ciudades, pero no necesariamente se restringe a ello. Uno puede hacer un análisis de movilidades desde de otros fenómenos. Puede uno hacer análisis de movilidades de las ideas, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o de personas en la vida cotidiana en una casa. También, desde el enfoque de movilidad se puede hacer análisis, micro, de dimensiones de la sociabilidad y de la vida urbana, pues que por otro camino no nos permiten, o resulta más difícil quizás, conectar, en sus relaciones mutuas. Entonces, bueno, quería aclarar eso porque el libro y toda la investigación está nutrida de esta perspectiva, de este enfoque. Y en esa medida, cuando yo hablo del gobierno de las vías, estoy hablando precisamente de cómo las movilidades como objeto de intervención ayudan a producir la ciudad. ¿Sí? No es algo que ocurre dentro de la ciudad como algo que está contenido dentro de ella, sino que en sí mismas las movilidades configuran, el urbanismo y ayudan a configurar también nuestras prácticas. Es en función de nuestras disputas y decisiones, controversias en torno a las movilidades que, buena parte de la estructura urbana se conforma. Pues basta recordar para mencionar solo cualquier aspecto, pues, como decisiones como si el alcalde de turno va a meter metro o va a meter Transmilenio, termina decidiendo aspectos de política pública gigantescos para una ciudad como Bogotá, pero no solamente en el caso de Bogotá, en Barranquilla lo mismo. Pues en el caso de Barranquilla uno podría decir que el alcalde que prometa arreglar el problema de los arroyos, ese se va a ganar la alcaldía. Entonces, pero es un tema de movilidades, ahí ya no de personas, sino de agua, pero que afecta también el tráfico, afecta el comercio, afecta la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, pues digamos, por este camino uno puede entender la ciudad de una forma dinámica, e integrando un montón de actores al nivel de las prácticas, sin perder también una mirada más general. Bueno, ahí me adelanté como algunas cosas, pero pues, pensando en la perspectiva general. Bueno, miremos en detalle, pues cada parte que tiene, simplemente leo los títulos. En el gobierno de las vías ya les dije, vías, transporte y urbanismo. El otro capítulo se llama Instrucciones para circular, el orden público del espacio urbano, que es sobre, prácticas y códigos de policía, de vigilancia, de campañas de tránsito, pues, de qué es lo que ocurre ahí tratando de enseñarle a la gente a caminar y a regular digamos, la forma en que la gente se mueve. Hay un montón de distancia o de diferencias técnicas y también normativas entre el presente y el periodo que yo estudio de hace 70, 60, 50 años. Y por mencionar solo una cosa, los semáforos eran tremendamente escasos, las cebras no existían para cruzar las calles. En fin, hay muchos aspectos que uno podría decir que son simplemente asuntos técnicos, pero que influyen
muchísimo en los resultados de lo que ocurre en la calle, incluso en la organización de los andenes o no. Bueno, en prácticas, máquinas y cuerpos, ya lo mencioné, son estos 4 capítulos: ciclistas, fervor y marginalidad, conductores y automovilización de la vida urbana, que es un capítulo sobre el cual quisiera hablar más en detalle ahora. Caminar no es algo natural, sobre peatones y viajando en las cajas rodantes. Y por último, los 2 capítulos que cierran: experiencia urbana y ritmos de las ciudades, y arroyos, arrollados y parqueados, que es nuestro capítulo de cierre. Bueno, ahí hay 8 capítulos más la introducción y las conclusiones, ahí están los 10 capítulos. Bueno, esto para presentarles la estructura general del libro. Ahora quisiera pasar a ver algunos aspectos claves. Perdón, dejo de compartir por un momento, me salto acá. Un segundo que estoy aquí enredado con el Prezi, listo. Ya. Quisiera pasar ahora entonces a hablar, una vez hecho este panorama muy general, que veamos en detalle 2 capítulos. Uno, el de vías, transporte y urbanismo, donde se entiende mejor por qué escojo yo a Barranquilla y a Bogotá como las 2 ciudades para el análisis, y donde podemos ver varios detalles, varios aspectos que diferencian y que también hacen parecidas estas 2 ciudades. Y aquí voy a estar brincando entonces entre el Prezi y el libro, para mostrarles el libro digital, digamos. Y bueno, vuelvo a presentar pantalla para esta parte. Una vez hecho esto, miramos cómo estamos de tiempo y quizás puedo hablarles un poco más del capítulo sobre automóviles, aunque aquí va a haber mucho de eso también, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos en este capítulo de vías, transporte y urbanismo varios elementos que discuten estas 3 categorías. ¿Por qué vías, transporte y urbanismo? Las movilidades integran esas 3 cosas, ¿sí? El urbanismo pues tiene todo un campo propio de indagación, de investigación. Pues es un campo profesional inmenso, sin duda, pues con muchísimo que decir sobre la ciudad. Ese es su tema fundamental, principal. Pero en el trabajo que en la investigación que yo consulté para esta investigación, no encontré muchos, encontré una excepción en el caso de Colombia, pero realmente muy poco trabajo que cruzara la indagación sobre el urbanismo como una práctica de planeación y los sistemas de transporte en sí mismos. Aparte de lo que se menciona en los planes de forma muy general sobre los sistemas de transporte, no hay mucho más, digamos, yendo a la dimensión de lo que ocurría en la práctica. Otra vez, mi insistencia era tratar de encontrar lo que la gente hacía y los efectos del urbanismo y de los sistemas de transporte en las prácticas diarias de la gente. Que dicho sea de paso, también es algo que es difícil de rastrear en términos históricos, pero pues es posible, pues este libro es una prueba de que se puede. Hay mucha crónica periodística que se puede analizar a este respecto, y los periodistas eran unos cronistas y en muchos casos, incluso etnógrafos fabulosos, ¿no? Yo encontré unos cronistas maravillosos para Barranquilla, que tenían unas columnas de opinión y que describían la vida de la ciudad de una forma muy bonita, muy detallada, interesantísima, lo mismo que para Bogotá, digamos, y eso fue como mi vía para trabajar buena parte del libro. Entonces, pues, en esas prácticas en la calle es donde uno encuentra ese cruce entre el sistema vial, el sistema de transporte y el urbanismo como un plan general de la ciudad. Entonces vamos a ir bajando al nivel de la calle y les voy a ir mostrando cosas. Entonces, primero, miremos los planes viales y en qué situación, porque uno podría aquí extender incluso la pregunta y decir, bueno, un momento, pero Barranquilla y Bogotá en el sistema de ciudades, ¿cómo estaban en este periodo? ¿No? Y pues hay cosas que decir al respecto. Este mapa
es un indicador de eso. Esto es un mapa de los años 50, de los tempranos años 50, 51, 52, publicado en la revista Semana, en donde se habla de un plan para reformar todas las carreteras del país, porque el diagnóstico que hay para este momento es que el sistema vial del país está completamente desintegrado y no ha sido pensado de una forma total, completa, como un sistema realmente. Lo que hay es fragmentos y pedacitos de carreteras armados entre distintas poblaciones, con unos énfasis que han sido marcados más bien por las decisiones políticas y no tanto por decisiones técnicas, aunque una cosa no excluye la otra, pero digamos para este periodo pues es parte de los diagnósticos. Seguimos oyendo ese tipo de argumentos todos los días, hoy parece un déjà vu esto, ¿no? Pero digamos la situación en términos urbanos en el sistema de ciudades era más o menos lo que vemos acá. Una ciudad capital con unas conexiones viales más o menos fuertes que aquí se reconstruyen a través de un plan vial, pues un plan de ejecución de obras viales que iba a tener 3 años. Y el caso de Barranquilla, pues Barranquilla conectada con sus otras dos ciudades cercanas, Santa Marta y Cartagena, que también estaba mal conectada, y sobre todo una desconexión muy grande entre este sistema de ciudades y todas las ciudades que están en la zona andina. Eh, Aquí no aparece el río Magdalena, pero y tampoco las vías aéreas, que ya estaban empezando a ser muy importantes, pero para este periodo no hay forma de viajar directamente de Bogotá a Barranquilla a través de una carretera, y tampoco se podía viajar en tren. Es decir, no había manera de viajar por tierra a Barranquilla de ningún modo. Tocaba combinar formas de viaje hasta llegar a la ciudad. Y esto tenía también una implicación importantísima. Barranquilla era el puerto de salida internacional de Colombia. No existió un aeropuerto internacional diferente al de Barranquilla hasta finales de la década de los 50, cuando se inaugura el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Entonces, esto tenía unas implicaciones en términos de movilidad, pues muy serios, y es que había que viajar por el medio que fuera hasta Barranquilla, y allí se tomaba un avión que normalmente hacía escala en Panamá y luego pues después hacía un montón de escalas hasta llegar a donde uno quisiera llegar. Entonces pues la puerta de salida y de entrada por vía aérea del país era Barranquilla para los tempranos años 50. 20 años después eso ya había cambiado. Y ese es uno también de los motivos por los cuales la ciudad, digamos, y este tránsito, estos 20 años son interesantes. Yo no estudié las aeromovilidades, pero les acabo de dar un ejemplo de algo que se podría indagar muy bien. Un campo en el que yo no encontré casi nada. Hay historias de los aviones, historia de la aviación, eso hay, pero digamos una indagación mucho más desarrollada y con una interpretación histórica más profunda, más densa de todo ese proceso, yo no lo encontré. Bueno, digamos, para mencionar solamente un caso de cómo se conectaban Barranquilla y Bogotá, porque aquí, digamos, hay que superar también un poco la idea de la desconexión. Sí había conexión, pero era una conexión lenta a través de una combinación de modos de viaje, ¿no? Por tierra hasta Honda y por barco, normalmente un vapor o planchones para la carga hasta las ciudades de la costa. O pues o por avión también, directamente hasta Barranquilla y hacer una transferencia, un cambio de avión y pues ir en un viaje internacional ya con otro avión diferente. Eso era posible, pero no había manera de salir directamente desde el centro. El tren, digamos, tenía pedazos también armados y hay una historia ahí también muy compleja sobre nuestro sistema ferroviario que tiene muchas dificultades, en donde pues el oriente y el occidente del país estaban partidos en términos de tecnología, entonces prácticamente toda la red ferroviaria del oriente no se podía conectar con la del occidente, y de hecho para los tempranos años 50 existía prácticamente un solo puente férreo que cruzaba el río Magdalena. Entonces, pues tampoco era una vía posible, una manera de viajar por tierra, pues ya dije que era imposible, y pues el avión se empezaba a consolidar también como una manera de hacerlo.
Bueno, eso en términos de todo el sistema de movilidades y las conexiones entre las dos ciudades. Para el periodo, pues veamos unas cifras, ¿no? Bogotá, pues era una ciudad que estaba creciendo. Aquí se ven como el proceso, la progresión. Todas crecen, todas se multiplican en términos de población, se expanden también en su área. Pero pues sin ninguna duda la que crece más rápido es Bogotá, y sin embargo Barranquilla, Cali y Medellín pues le siguen, digamos, en el ritmo de crecimiento. Y pues también hay varios autores de la historia de Barranquilla señalan cómo en los años 50 Barranquilla se desaceleró, más que estancarse, hubo una desaceleración que tuvo que ver mucho con la apertura del puerto de Buenaventura, que hace que, y aquí en las cifras eso se empieza a ver, que hace que Cali se vuelva un centro urbano mucho más importante en su conexión con Buenaventura, porque realmente la carga que entraba y salía del país empezó a moverse por el puerto de Buenaventura. El transporte de pasajeros no. Eso es una cosa bien interesante. Se partió, digamos, pero todo lo que era la economía nacional empezó a moverse repartido entre el puerto de Barranquilla, entre los puertos de la costa, sobre todo principalmente Barranquilla, y el puerto de Buenaventura, que estaba mucho más cercano a Cali. Entonces, aquí hay un giro o un cambio de énfasis, digamos, en la economía, que hace más barato mandar los productos y entrarlos por Buenaventura que por Barranquilla, por cuestiones técnicas. Es decir, Buenaventura estaba conectado por carretera y ferrocarril, eh, mientras que al centro del país y a la zona andina, mientras que Barranquilla seguía pues con su desconexión por tierra, y era una conexión combinada, ¿no? Entonces, no es que no hubiera conexión, insisto, sí había conexión y era lenta, pero existía, siempre ha existido. Eh, y pues eso se refleja aquí en las cifras, ¿no?, de crecimiento. Entonces, un poco en este sentido, Bogotá y Barranquilla eran como dos caras contrapuestas. Una ciudad de una expansión tremenda, creciendo a unas velocidades incontrolables, como Bogotá, pasando a unas cifras ya de millones de habitantes en unas muy pocas décadas, y Barranquilla, que venía en un proceso muy importante, que tenía además una posición bastante, digamos, promisoria en la economía nacional y como lugar de entrada del pensamiento y de la ideología de la modernidad, digamos, porque se ve en su arquitectura, se ven en procesos urbanos que se dieron antes de los años 50. Entra en un proceso de desaceleración, ni en declive ni en colapso, nada. Esto aquí se ven las cifras claramente, y en las cifras económicas es lo mismo, pero sí se desacelera. Lo cual pues para algunas personas en el periodo es interpretado como un estancamiento, como un declive, en fin, pero en realidad lo que hay es un proceso en el que se reparten, digamos, la economía y todo lo que he dicho, pues, digamos, de una manera distinta, ¿no?, en la geografía nacional. Bueno, en términos de vehículos, pues aquí vemos cifras de aumento. Es el periodo de posguerra, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente la década de los años 50, son de una explosión tremenda en la importación de vehículos y en la motorización del mundo en general, y Colombia no fue la excepción. Los vehículos automotores, tanto buses como camiones, como carros, taxis, carros particulares, taxis, las motos no, pero sí los automóviles, se volvieron pues objetos de consumo, empezaron a comprarse de forma más asidua, digamos. No es un objeto de consumo masivo, indudablemente, eran muy costosos, pero sí empiezan a marcar la parada y empiezan a tener un efecto en la forma, digamos, y unos efectos en las ciudades, ¿sí? Ya sea porque no cabían y había que construir vías para tanto carro y tanta gente, o ya sea porque el urbanismo mismo empieza a incorporar dentro de sus diseños la presencia del automóvil. Entonces también la forma como se estaba pensando la ciudad como totalidad se empieza a conectar muy estrechamente con lo que yo llamo la hegemonía
de la automovilidad o de las automovilidades. Eso es un proceso que venía de atrás, pero se profundiza y para el caso de Colombia es a partir de los años 50 que uno lo ve como un efecto ya palpable, material en las calles, digamos. Bueno, ahí me adelanté un poco y perdón que esto se me saltó donde no era. Voy acá. Miremos más en detalle algo de la comparación Bogotá y Barranquilla. Entonces, este capítulo también desarrolla, ya entrando en las dos ciudades, pues, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo caracterizo un poco estos 20 años como una modernización a la carrera y también es una alusión a la carrera décima, ¿no? Que fue muy importante en todo este proceso de cambios físicos del centro de la ciudad, en el caso de Bogotá. Es un periodo de muchísima planeación urbana, de no tanta ejecución, no tanta, digamos, implementación material de esos planes, pero sí hay gran cantidad de planes y es el periodo además en el cual lo que se empezó a llamar planificación integral eh, se consolidó en Colombia. Eh, Hasta los años 40, buena parte de la forma como se hacía planeación estaba basada y planificación urbana estaba basada en diseños viales, perdón, en diseños urbanos generales, más un ejercicio de planos, ¿no? Pues que era el trabajo que habían hecho urbanistas como Karl Brunner, incluso Le Corbusier y después con el plan piloto y el plan regulador Wiener Cert, pues hacen un ejercicio de diseño y de planeación basado en el dibujo, fundamentalmente. No es que no se nutrieran de información de campo diferente a lo que el urbanista pensara, pero el producto final era un plano, es lo que quiero decir. Mientras que cuando empieza a hacerse planeación integral, se implica muchísimo el papel de la economía en todo el proceso de planeación. Y esto ocurre justamente en la década de los años 50. Y pues eso transforma la manera en que se hace planeación y la forma en la cual se aplica o se implementa esa planeación, ¿no? Bogotá ya había tenido varios planes, aquí estoy poniendo únicamente los de los 40 al 74, pero antes del 49 ya había habido varios planes urbanos, pues estaba el manual de urbanismo de Brunner, antes estaba el plan Bogotá Futuro y antes de eso se había hablado de planeación desde los tempranos años 10, digamos. Pero pues en los años 50 cambia la forma de planear, de planificar. En términos de materialidad, se construyen grandes vías modernas, autopistas, avenidas de dobles calzadas, se hace un esfuerzo muy grande por ampliación de las calles, por ampliar las calles. Perdón, quiero ver cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, y además de eso, pues en términos del transporte, es el fin del tranvía. El tranvía deja de funcionar en 1951, en el caso de Bogotá, y se transforma o se cambia por un sistema de trolebuses. Se crea la empresa distrital de transporte urbano y pasamos progresivamente a un sistema privado de buses de transporte público, a un sistema de concesión de empresas privadas de transporte público y no desaparece, pierde relevancia, pierde importancia el transporte público como empresa. Comenzando la década de los años 50, la ED2 con los trolebuses, ya incluso cuando el tranvía había desaparecido, cubría alrededor del 85-90%, de entre el 80 y el 85% de la demanda de transporte en la ciudad, y al final de la década de los años 60, 20 años después, la correlación entre privados y públicos se había invertido. La empresa de transporte urbano no alcanzaba a cubrir el 10% de la demanda y ya cerca del 90% lo cubrían los privados. Entonces es un periodo también de transformación en el sistema, en el modelo de transporte de la ciudad y que nos lleva pues al modelo de lo que se ha llamado la guerra del centavo, digamos. En el caso de Barranquilla, tenemos también algunos planes viales que se desarrollan en este periodo de forma intensa, un poco en esa moda pues de planear y planear. Y pues aquí están listados algunos de ellos: la empresa de servicios públicos de Barranquilla, el plan de fomento del Atlántico, el plan regulador, plan socioeconómico, en fin, plan Civitas del 74,
son planes que van un poco de la mano con esa tendencia de la planeación que también pasa de los planos a la planeación económica. El Plan de Fomento del Atlántico en 1952, que está listado aquí como un hito histórico importantísimo, no se refiere pues solo a la ciudad de Barranquilla, sino a todo el departamento, pero su eje central es la ciudad de Barranquilla. Bueno, aquí ya llevo 40 minutos, voy a ver cómo cerramos esto, digamos, o cómo conectamos con lo que sigue. Entonces, el Plan de Fomento del Atlántico es fundamental como un hito porque es el primer plan digamos, que incluye planeación urbana, no es solo planeación urbana, pero incluye la planeación de vías de servicio público, sobre todo de acueducto, alcantarillado, pavimentación de calles, por primera vez cruzado con un análisis económico. Es decir, el Plan de Fomento del Atlántico es la inauguración, además, de uno de los primeros documentos de lo que hoy es el Departamento Nacional de Planeación. Por eso su importancia, digamos, fue el primer plan de ese tipo que se hizo en Colombia y pues se hizo para el Departamento del Atlántico, ¿no? Bien, pero en términos de vías y de ejecución de obras, una cosa clave que ocurre en Barranquilla, a diferencia de autopistas y vías nuevas que construye Bogotá, el esfuerzo práctico que se revela ya en la materialidad de la ciudad es el ejercicio de ensanche de vías, sobre todo en torno al eje vial del Paseo Bolívar. Tanto el Paseo Bolívar en sí mismo como objeto de intervención para expandir las vías, eso implicaba tumbar casas y hacer edificios y construir andenes, en fin, como las vías que conectaban con el Paseo Bolívar, ¿no? Ahora voy a mostrarles un ejemplo. Y también, pues en términos de transporte, lo que tenemos es, no había una empresa de transporte público, había desde que había comenzado a prestarse el servicio con un sistema privado de buses de transporte público que se conocían como las chivas y con un sistema de recaudo que además, pues que era bastante viejo, que era también a través del pago del pasaje del bus se recogían impuestos. Entonces, pues había una combinación que en algunos momentos resultaba muy complicada, muy difícil de manejar en términos financieros, porque pues el centavo municipal era un centavo que se pagaba para impuestos de la ciudad, digamos, a través del pasaje del transporte. Y eso pues siempre se lo embolsillaban muchos de los dueños del transporte público, tanto los conductores de bus como las empresas, y había mucho, era muy difícil controlar eso, ¿no? Había grandes dificultades al respecto. Este periodo, sobre todo el tránsito de la década de los 50 a los 60, es un periodo también de muchas huelgas de transporte de parte de los transportadores, porque había habido una gran inflación y se había dejado congelado por decreto el precio del transporte. Y en esa medida, pues, el margen de ganancia de estas empresas se iba reduciendo y siempre se trataba de mantener el negocio, era a costa del mantenimiento de los buses, a costa del servicio a los pasajeros, en fin. Entonces, pues, todo esto estimuló todo el proceso de la guerra del centavo y la perversión, digamos, el deterioro de todo el sistema de transporte, tanto en Bogotá como en Barranquilla, como en la mayoría de ciudades del país. Bueno, esto como síntesis un poco de esto, perdón, voy a saltar aquí al libro. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, creo. Si no, me dicen, por favor. Sí, aquí vale, la vemos. listo. Bueno, listo. Y aquí les quiero mostrar una última cosa. Ay, perdón, me achico un poquito aquí para mostrarles algo. Bueno, estas son las mismas gráficas que les iba a mostrar, pero es que aquí tengo unas que quiero mostrar. Esto es Bogotá, el plano de Bogotá en el año 58, en la mitad de mi periodo, ¿no? Esto es lo que está sombreado en negro, es como lo que estaba urbanizado. Y aquí tenemos el de Barranquilla más adelante, para que también veamos un poco el plano, ¿no? Este es tomado del plan de fomento del Departamento del Atlántico.
Perdón que esté ahí chueco, no lo, venga, si lo puedo torcer. No intentemos tonterías por ahora. Eh, de pronto me lo tiro. No, porque está como atravesado. No, pero digamos está con el norte para donde es, ¿no? Aquí está el río Magdalena. Y bueno, aquí por acá está el centro de la ciudad. Y bueno, esto es lo que tenía como expansión Barranquilla en términos viales, ¿no? Y esto es como el plano de lo que está pavimentado, de la pavimentación. Lo que se ve más oscuro es lo que estaba pavimentado, lo que no es, era pues piso de tierra o vías sin pavimentar. Bueno, esto como para hacernos una idea de la imagen general de la ciudad. Bueno, hasta allí un poco este es el capítulo como que le da panorama a todo, general, ¿no? Aquí ya he mencionado varias cosas que tienen que ver con el transporte. Esto es lo que les quería mostrar, parte de las expansiones y cambios de vías y quizás una de las obras más grandes que tomó muchos años en el caso de Barranquilla concretarla, fue la expansión de esta avenida, que es la avenida 20 de Julio, que está aquí en blanco. Pues son un montón de cuadras en las cuales se tumbaron un montón de predios se expropiaron y se compraron predios y pero esto se hizo por pedazos. Esto es lo que yo en un trabajo que hice como derivado, lo llamo el urbanismo contingente, que es un proceso de expansión y de construcción de una calle, es un ensanchamiento de vía, porque ni siquiera esto no es una avenida, sino pues es una vía que era muy estrecha y simplemente se buscaba tener dos carriles y andenes en doble sentido, ¿no? Y al final pues esto se hace por pedazos y genera un montón de polémicas sobre por qué le tumban a este señor en la casa y a este otro no. Cómo es que se decide el ancho de vía en este tramo y en este otro, ¿no? Entonces hay anchos de vía diferentes, ¿no? Entonces hay zonas en donde se terminan constituyéndose como embudos porque la vía se tiene que angostar porque por algún motivo no se pudo comprar todo el predio o tumbar todo, en fin, y ahí hay una serie de discusiones porque pues esto como plan general estaba contemplado, no había un proyecto integral que digamos, organizara toda la expansión, todo el ensanchamiento de la vía, y lo que se termina haciendo es un urbanismo por pedacitos, una intervención por pedacitos en todo este tramo que está aquí marcado en blanco. Bueno, y el Paseo Bolívar, pues que no era del ancho que vemos hoy, era mucho más angosto también, y esa es una de las intervenciones fuertes también de todo este periodo. Bueno, esto también es parte como de lo que analizo allí, le hago como rastreo a ese proceso. Esa expansión de la avenida 20 de Julio tomó como unos 15 años casi, ¿no? En consolidarse. Bueno, listo. Este capítulo, digo, es bastante general, panorámico. Bueno, aquí tenemos, esto es un puente para evitar los arroyos. Esto es muy bajito, son como 2 metros de alto nada más. Entonces, básicamente aquí lo que se trataba era de evitar que la corriente rompiera el tráfico. Este es el tipo de soluciones que se decidieron en su momento. Otra vez, intervención de urbanismo contingente, sin un plan general, sino más bien intervenciones muy puntuales, pues con unas formas de contratación muy flexibles, pequeñas, en fin. Entonces, pues bueno, esto da para una discusión que se va desarrollando en el capítulo, pero que está mejor elaborada en un artículo que yo presenté por ahí en un congreso hace unos años. Bien, con esto cierro este capítulo. ¿Cómo estamos de tiempo? Espérate, porque yo no sé, 5:54, quizás les puedo hablar unos 10 minutos más como máximo del capítulo sobre automóviles, para explicar un poco también cómo se integra, porque aquí uno ve la mirada panorámica general, digamos, perdón, me voy a pasar aquí esta cosa, mejor así, panorámica del urbanismo, las vías y el transporte, pero cuando uno entra a ver lo que ocurre con los automóviles en la calle, perdón, salto así para poder ir más rápido. No, perdón, me voy al Prezi, que es más fácil.
Bueno, los invito a que en algún momento consigan el libro, lo vean, ahí están como todos los detalles, hay unas descripciones muy interesantes sacadas de la prensa, pues, que hablan de lo que la gente entendía por todas estas obras, ¿no? La forma en la cual se trabaja con o que en la vida cotidiana, pues, esas intervenciones urbanas. Bueno, quiero hablarles ya para cerrar unos 10 minutos del tema de las automovilidades. Y es, si se quiere, es como el capítulo central de interpretación, de conexión de muchas cosas del libro. Em, ay, no. Este presi le mama a uno gallo. Algo que integra varias cosas. Integra formas de consumo que se transforman en este periodo, la materialidad misma del sistema, pues que en parte ya la describí con lo de las vías y la transformación de los sistemas urbanos de transporte, porque, digamos, los autobuses son del mundo del automóvil. No estoy hablando solamente de los carros particulares de la gente pues privada que tiene su propio carro, sino que esto incluye todo lo que es transporte automotor. En este periodo, como les dije, lo principal, móviles particulares, buses, camiones, taxis, y pues las motos eran prácticamente insignificantes. No había más de 1000 motos, pues en Bogotá, una cosa así, 1000 y pico, que eso no era nada, pues, eh, frente a 20.000 automóviles, ¿no? Entonces la materialidad del sistema tiene que ver con las vías, pero también con las máquinas mismas, que tienen una conexión con algo que yo llamo la personalidad conductora. Esto lo hemos escuchado y mencionar en el sentido común y hablamos de cómo la gente se transforma cuando conduce, en fin, y hay un montón de reflexiones en este periodo sobre ese problema, porque tiene que ver con los accidentes de tránsito, con el comportamiento de los conductores, y también eso moviliza emociones que están mediadas por la presencia de los automóviles o por ser conductor o ser pasajero o ser peatón. Y esto constituye lo que al final yo llamo jerarquías sociomateriales. Hay un término, digamos, en los estudios de movilidad o estudios del transporte más propiamente dichos, que habla de la jerarquía modal, es decir, la conexión que hay, más bien la diferenciación que hay en términos de importancia para las personas de los sistemas de transporte. Pero en la jerarquía modal se habla mucho es del modo de moverse, de transportarse. Con las jerarquías sociomateriales yo apunto a algo más grande, y es que hay una relación directa, una correlación también entre esos modos de transporte y las condiciones sociales y culturales de las personas que se mueven. Casi que el asunto sería, dime cómo te mueves y te diré quién eres, ¿no? De alguna forma, eso seguimos leyéndolo de esa forma, eso pasa digamos, por el tema del prestigio del automóvil y el poco prestigio que tenían las bicicletas. Hoy en día las bicicletas, y estoy aquí invitado por una ciclista, ¿no? Porque sé que Catherine monta bicicleta. Ser ciclista hoy tiene prestigio. Estamos cuidando el planeta, no sé qué. En los años 50 digamos que en términos de jerarquía sociomaterial estaba al mismo nivel de un motociclista inexperto, ¿sí? De alguien que viola las vías, las señales de tránsito, se mete por los andenes, es un peligro para la sociedad prácticamente, y en esa medida la representación en la prensa sobre los ciclistas es muy negativa, que paradójicamente contrasta con la importancia de la Vuelta a Colombia en bicicleta de ese mismo periodo, que es cuando se crea, ¿no? La Vuelta a Colombia. Esta es, digamos, la cultura de lo auto o la cultura del automóvil cruza todo esto. Cuando uno ve en términos de formas de consumo, aquí hay una cosa clave, importantísima. Este es el Sears de Barranquilla. Es uno de los primeros almacenes de lo que hoy llamamos almacenes por departamentos, o también el término que ahora usan es grandes superficies, pero bueno, el término general es por departamentos. Que además tiene parqueaderos, servicios, digamos, de lavado de carros, en fin, esto
por primera vez ocurre en Barranquilla, en el año 53. Es decir, la cultura de lo auto y del automóvil entró por Barranquilla. Y no solamente porque se importaron los carros por allí también, sino porque la ciudad misma ya venía desde hace unas décadas incorporando muchas de estas prácticas de consumo, y esto afecta no solamente a los carros y a las vías, las maneras de comprar cambiaron. Hay un trabajo muy interesante de Jesús Martín Barbero que compara las compras en el supermercado y las compras en el mercado popular, digamos, y muestra cómo pues son formas de interacción distintas. Él lo analiza por vías del análisis de la comunicación, pero aquí pues uno puede ver que la disposición espacial y el tipo de prácticas que se desarrollan para comprar productos están mediadas por unos objetos y por unas configuraciones materiales muy diferentes que llevan a que haya unos valores que se desarrollan y que se espera que los consumidores tengan en el momento de ir a comprar. Autonomía, entonces no hay que pedirle a nadie que me pase alguna cosa que está por ahí en una vitrina o por allá subido en un anaquel muy grande. No hay vitrinas, es decir, no hay obstáculos físicos para acceder a los productos como en Carulla o en El Éxito hoy en día. Flexibilidad, yo puedo decidir entre varios productos, ya no está mediando pues un vendedor que me dice o me recomienda tal o cual cosa. Conveniencia, compro como quiero, me demoro lo que quiero, no necesito depender de que me atienda alguien. Distinción, porque pues esto también indudablemente tiene que ver con la importación de productos. Sears importaba mucho de lo que vendía allí. Y en esa medida, pues tenemos unas transformaciones en las formas de consumo y en los objetos de consumo. Y todo eso apunta al, digamos, el eje central aquí con el automóvil no es solamente la disposición física, sino el valor de la autonomía, el sujeto o el individuo como el centro de todo el proceso, como en el automóvil. ¿Sí? El automóvil, pues, es conducido por un individuo. Y pues también en términos de lo que yo llamo la personalidad conductora, encontramos también otras pistas de cambio cultural muy interesantes, que es la asociación entre personalidad y formas de conducir. Esto que estamos viendo aquí son dos viñetas o dos imágenes sacadas de un test de la revista Cromos dirigido a mujeres para que evalúen la calidad digamos, de su posible pretendiente a partir de observarlo en la práctica de la conducción, ¿no? Entonces, mírelo cómo maneja y usted ya va a saber cómo se va a comportar en el matrimonio. Entonces, pues pongo aquí dos ejemplos. Tarda en arrancar. He aquí un hombre poco hábil que arranca siempre tarde, no se decide jamás a pasar al otro, duda en los cruces y mantiene su carro en desorden. Es un hombre opacado, tímido con los demás. Es un niño a quien la esposa deberá ayudar en todos los aspectos de la vida. La conexión entre personalidad y forma de conducir aquí pues es evidente, pero pues la prensa está llena de este tipo de cosas. Hay chistes, hay caricaturas, hay de todo que asocian la personalidad al automóvil, ¿no? Muchísimo. Eso es toda una mina de oro pues para explorar. Está muy investigado para el caso norteamericano, para el caso colombiano, no, no hay nada, pues aunque mucha de la prensa que se consume en este periodo también es importada, es decir, son copias de chistes norteamericanos en español, en fin, que también nos conectan y nos asocian con un país automovilizado. Algo que no mencioné en términos de cifras, hay una correlación que yo hago ahí en el trabajo también entre población y número de automóviles por habitante. Estábamos muy lejos, ¿no? En el caso de Los Ángeles, pues para los años 60 ya había un automóvil por cada 3 habitantes. Hoy en día todavía esas cifras en Colombia no las tenemos. Y pues para este periodo, pues mucho menos. En fin, entonces, valores que están moviéndose aquí, el autocontrol, la autoestima, la buena conducta, todo asociado a, digamos, a indicar un tipo de comportamiento particular. Y bueno, ya mencioné las jerarquías sociomateriales, que pues las puede ver uno aquí. Yo creo que esto es de Quino, pero no está firmado por Quino, pues es por el estilo de la caricatura, donde uno ve aquí cómo pues
los peatones son unos borreguitos, aquí tenemos a unos lobos contenidos por el policía Ángel, que mantiene separadas las aguas, un poco casi que a lo Moisés, para que pasen los borreguitos y no los atropellen los carros. Y aquí, pues, aquí abajo, pues sí ya está en juego todo lo que ocurre, ¿no? Todos como en una competencia total, completa. Aquí las emociones están representadas, ¿no? Entonces, no es simplemente un problema, perdón, ya aquí me salgo de esto. Con esto quería ilustrar, pues, que toda esta discusión sobre los automóviles no es simplemente un asunto de cifras, ¿no? Sino que tiene una dimensión cultural muy importante. Aquí están las cifras que les mencionaba. Estas eran nuestras proporciones. En Bogotá teníamos 33.3 automóviles por habitante en el 51. Esa cifra desciende un poquito en el 61, pues vuelve y baja, digamos. Pero claramente Bogotá era la más automovilizada, y pues el Atlántico está muy, muy cerca, pues digamos, muy cerca no, pero digamos es la segunda zona del país con automóviles por número de habitantes. El Valle del Cauca, a pesar de que de lo que yo mencionaba antes y su importancia pues en el proceso digamos, de la economía nacional, se mantiene por detrás casi todo el tiempo, y aquí también uno puede ver ese proceso de transformación en estas tres fechas, ¿no? Donde están sacados estos indicadores. Esto está hecho pues con base en los anuarios estadísticos del DANE y boletines de estadística de Bogotá. ¿Por qué está Bogotá aparte de Atlántico, Valle y Antioquia? Pues porque las estadísticas estaban disgregadas de esa forma. La única ciudad que aparece en esos boletines específicas, Bogotá, no hay cifras específicas para Barranquilla, ni para Cali, ni para Medellín, sino de todo el departamento. Bueno, en fin, este es como una mirada así, bueno, podemos seguir viendo cifras, estos son la cantidad de automóviles y su crecimiento. Lo mismo en el caso del Atlántico, uno ve las curvas, ahí está dividido por automóviles, taxis, camperos, camiones, en fin, donde pues claramente uno ve que las ciudades van en procesos parecidos, ¿no? Hay unas diferencias de escala, hay diferencias notorias en muchos detalles, pero en general uno puede ver a través de las dos ciudades cómo nuestras ciudades en general, el sistema urbano y la vida urbana en Colombia se va progresivamente automovilizando. Bueno, con eso yo quiero cerrar mi presentación de hoy. Ahí les hablé como de básicamente transporte, vehículos y sus conexiones culturales con la vida en la calle. Perdón, dejo de compartir para que nos veamos. Ya saltó otra vez aquí. Esperen un segundo, esto está aquí. Ya, Pues ya me volví a ver, listo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta presentación. De verdad que la disfruté mucho y es maravilloso ver ya el resultado de tu investigación, además en forma de libro. Pues yo invito a los que están conectados a plantear sus preguntas o comentarios por el chat. Pueden escribirlos ahí y nosotros los iremos leyendo a Oscar. Bueno, a ver, Jorge Bonil pregunta, ¿la planeación urbana aparece en Colombia a partir de los años 50? ¿Es así? ¿Ha sido favorable para la calidad de vida urbana? Muchas gracias. Bueno, vale, vamos con eso. La planeación urbana en el sentido que la conocemos hoy, lo que yo llamaba la planeación integral, que integra economía, dimensiones, al principio es economía, servicios públicos, indicadores sociales, digamos, de calidad de vida que se empiezan a construir, se empieza a constituir en los años 50, efectivamente, es decir, y el primer producto es el plan de fomento del Atlántico, del Departamento del Atlántico.
pero al mismo tiempo teníamos un tipo de planeación que venía de atrás, que era una planeación más física, más de las calles, las casas, las zonas de expansión y de construcción de barrios, por donde iban, digamos, los servicios públicos. Algunas cosas de eso se consideraban, pero eso estaba como partido. Entonces, como que se pensaba que es un poco lo que hizo Le Corbusier cuando fue contratado en Colombia en varias ciudades, que fue planos, básicamente con su idea de funciones básicas generales, las 4 funciones básicas que planteaba eh, la planeación modernista pues, o ultramodernista, como la llaman algunos autores del estilo de Le Corbusier, donde se simplificaba la vida en 4 cosas. Y él hablaba básicamente de función de habitar, transportarse o circular, trabajar y la recreación del cuerpo y el espíritu. Ya, pero no decía prácticamente nada de otro montón de dimensiones de la vida, ¿no? No se desglosaba muy bien, pues, qué era eso de la vivienda, qué era eso de la expansión del cuerpo y el espíritu, ¿no? Y pues es una forma de concebir la ciudad que permite un modelo general, pero es tremendamente simplificadora en muchísimas dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, la planificación integral buscaba suplir y complementar muchos de los problemas de ese tipo de planeación y uno puede decir que efectivamente hubo efectos positivos. Digamos, la planeación entró en una crisis de prestigio en los años 70 tremenda en Colombia, porque los 50 y los 60 fueron de mucha planeación y poca ejecución, pero yo sí creo que se pueden ver algunos efectos positivos que, que se pueden documentar muy bien. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, toda la planeación que se hizo en los años 50 se retomó en los años 60 y, por ejemplo, el alcalde Masuera Villegas, perdón, Masuera no, sino Jorge Gaitán Cortés, retomó en los años 60 y después Virgilio Barco. eh, yo sí me atrevo a decir que salvaron a Bogotá de un colapso sanitario, porque hicieron algo que no se ve, pero sin lo cual la ciudad hubiera entrado en un colapso tremendo, que fue que metieron y remodelaron toda la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Eso no se ve, está enterrado, ¿sí? Pero sin eso, la ciudad hubiera entrado, no hubiera podido suplir las necesidades de agua, de salud pública y de higiene que precisamente la ciudad estaba demandando y que siguió presionando con su crecimiento tan acelerado. Es decir, eso es algo tangible, no se ve, pero pues uno sí puede decir que si eso no se hubiera hecho, la ciudad hubiera sido mucho peor de lo que pues encontramos en muchas historias urbanas. Entonces, es un ejemplo de que en ese caso funcionó. En términos también de vías, se hizo todo un plan vial que operó y funcionó bastante bien durante unos años. No se transformó el sistema de transporte público, pero Bogotá no tenía trancones ni problemas graves en los años 70 y en los 80, pues eso ya empieza a ponerse más complicado, pero en general toda la transformación de las vías modernas, que fue todo ese proceso desde los 50 hasta los años 70 de construcción de vías, también fue positivo. Pero por supuesto estoy hablando de pura infraestructura. Eh, que ese era precisamente el gran lío del tipo de planeación que planteaban los urbanistas arquitectos. Intervenían el espacio, pero no se involucraba en la planeación toda la dimensión social. Con la introducción de la economía, eso fue cambiando y eso pues llevó también a construcción de colegios, construcción de parques. Virgilio Barco hizo muchísimo a ese respecto, por ejemplo. Creo que fueron 2 alcaldías estrella del siglo XX en el caso de Bogotá. En el caso de Barranquilla, eh, fue más fragmentado, más contingente, ¿no? Y es difícil, yo no podría decir mucho más de lo que digo en el trabajo, porque mis hallazgos son que mucha planeación y más bien cosas muy fragmentarias, muy por pedacitos. La ciudad creció más lento, entonces no acumuló tanta demanda y tanta presión como Bogotá, entonces no se ven de pronto unos efectos tan claros en ese sentido, ¿no?
Pero pues, como ya dije, la crisis, el desprestigio de la planeación en los 70 fue terrible, ¿no? Porque pues toda esa plata metida en estudios y estudios y estudios, pues de hecho todavía hoy nos quejamos, ¿no? Con el metro tenemos un ejemplo maravilloso de ese tipo de cosas, en donde se invierten en estudios, estudios, estudios y nunca se ve pues nada, o no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces, pues eso sí es un asunto pues, que habría que mencionar, ¿no? Y quizás entró en desprestigio en parte porque no se veía que estuviera resolviendo cosas a la velocidad que tal vez la gente quería. Pero yo sí creo que habría que entrar en el detalle de los planes y su implementación para poder evaluar qué tan favorable o equivocado fue, ¿no? Eh, en el periodo de los 50 y 60, lo de los arroyos, algunos se canalizaron, digamos, específicamente para hablar de Barranquilla y eso pues evitó muertes y evitó problemas, pero en muchos casos fue otra vez intervención contingente más que producto de una planeación integral grande. Yo llego solo hasta los años 70, entonces no sé qué pasó en Barranquilla. Eso seguramente mis colegas barranquilleros que hayan estudiado esa parte pueden decir más cosas al respecto. Pero para los 50 y 60 yo no podría decir que, que como producto de la planeación haya habido unas transformaciones notables, ¿no? Eso podría decir sobre esa pregunta. Muchas gracias además por la pregunta, me ayuda como a complementar cosas. Bueno, yo me voy a aprovechar y voy a preguntar algo. Pues efectivamente, como tú comentabas en la conferencia, pues el tema de movilidad, ¿no? Sí, la producción alrededor del tema de movilidad es reciente y de hecho creo que fuiste tú el primero que llamó la atención, que me llamó la atención a mí con respecto a ese tema. Recuerdo mucho nuestras conversaciones y por ahí con esas primeras conversaciones contigo fue que empecé a interesarme en el tema, que lo veo realmente en otro periodo histórico y en otros contextos, pero que sí, pues recuerdo con mucho agradecimiento que fuiste tú el primero realmente que llamó la atención sobre a mí, con respecto a ciertos autores y el hecho de que era toda una perspectiva. Entonces, pues en ese sentido, a mí me gustaría mucho poder oír los retos, digamos, metodológicos que implica el estudio de las movilidades en otro periodo histórico, o sí, en otro periodo histórico distinto al presente, ¿no? Es decir, estudiar movilidades por medio de lo que llamamos fuentes históricas. Entonces, si pudieras por ahí comentar un poquito, yo estaría muy feliz escuchando eso. Eso por un lado. Bueno, y luego hago mi otra pregunta y a ver si alguien también en el público tiene más, pero quería preguntar de una vez. Sí, bueno, pues sí, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay una combinación entre fuentes históricas, imaginación sociológica, porque pues la pregunta es, eh, con este enfoque de movilidades que privilegia muchísimo el estudio de lo cotidiano, de lo pequeño como punto de arranque, más que el estudio de los grandes sistemas de transporte. eh, Cosa que se le ha criticado al enfoque, ¿no? Porque el estudio de movilidades el campo de estudios de movilidades privilegia muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo la gente toma decisiones tácticas para moverse, cómo se utilizan los celulares, cómo se usan los vehículos de transporte. ¿Cuál es la experiencia de viaje, por ejemplo? Entonces, la experiencia de viaje hay que seguirla, hay que conversar con los pasajeros, hay que hacer un montón de cosas cuya fuente directa son quienes viven esas formas de movilidad, ¿no? Entonces, en la investigación histórica, que creo que no es exclusivo para el tema de movilidad, sino para cuando uno está tratando de investigar la vida cotidiana, hay unos obstáculos de fuentes muy complicados, porque digamos, en términos de archivos oficiales de instituciones, uno encuentra algunas alusiones a eso, si tiene mucha suerte, pues, pero en general lo que hay es discusiones grandes de tipo política pública o de constitución de normas o de leyes, de debates sobre presupuesto, ese tipo de cosas. Entonces, entonces en las fuentes oficiales
de las oficinas del Estado, difícilmente uno encuentra eso, a menos que haya un debate por ahí muy documentado y que tenga información. Entonces, ahí hay una dificultad, por ejemplo, con ese tipo de fuentes, que algunos archivos son eso. Entonces, la prensa se vuelve fundamental, ¿no? Las descripciones más populares, si se quiere, que no son tan sistemáticas, que a veces son fragmentadas, que uno tiene la fortuna de encontrarse por ahí a un autor y entonces hay que seguirle la pista a ese autor porque tiene esa vena como de describir y describir. Por eso yo mencionaba la importancia de algunos columnistas barranquilleros que yo los rastreaba. Entonces cuando veía, por ejemplo, ay, ¿cómo era que se llamaba? Ya se me fue el apellido, se me olvidó. Ay, había uno muy famoso y tenía una columna que se llamaba el reportero andarín. Me acordé el nombre de la columna, pero no del periodista. Entonces yo buscaba al reportero andarín y el reportero andarín pues me contaba cosas maravillosas sobre la calle, sobre los cafés, sobre los restaurantes, sobre comer en la calle, sobre coger un taxi, eh, sobre un montón de cosas, digamos, de la vida cotidiana de la calle en Barranquilla, para el caso de Barranquilla. Para el caso de Bogotá, pues hay también reporteros y prensa muy concentrada como en crónica, que en el caso nuestro, pues de la capital del país hay me acuerdo mucho de pues todo el trabajo ay, se me fue, también vea, ya se me olvidaron los nombres, de pues las crónicas primero, en unas décadas anteriores, las crónicas de Jiménez, que eran periodistas policíacos, hacían crónica policíaca de crímenes, pues, porque curiosamente eso estaba como conectado. Cronistas de policía haciendo crónicas pues de muertos y siguiendo como los crímenes de la ciudad, tenían unos vínculos muy estrechos con fuentes de policía, pero también documentaban mucho la vida de la calle. Entonces como que la crónica policía y la crónica urbana estaban como pegadas, ¿no? Pues porque también era la necesidad de producir una noticia y la noticia muchas veces tenía que ver es con lo que ocurría pues extraordinario y eran los crímenes en la ciudad, ¿no? Entonces, pero uno también encuentra unas descripciones maravillosas ay, Felipe González Toledo, casi no me acuerdo. Felipe González Toledo, que tiene unas crónicas muy bonitas de Bogotá, de todo tipo, de todo tipo. Entonces describe el Parque Santander, comer morcilla en la calle, eh, la venta de mascotas en la carrera séptima, no sé, un montón de detalle cotidiano donde uno puede rastrear esa información. Obviamente no siempre uno encuentra inmovilidades, ¿no? De hecho, me leí muchas crónicas de González Toledo y pues realmente pocas me sirvieron para la tesis, pero, pero uno encuentra cosas de ese estilo, ¿no? Entonces es como una pescadera de cosas muy pequeñas, ¿no? Eh, ay, veo aquí por aquí conectado al profesor Jorge Villalón. Saludos, profesor Villalón, muchas gracias por estar aquí conectado. Además, agradezco públicamente su apoyo, ¿no? Porque en el comienzo de esta investigación estuvimos conversando por allá en la universidad sobre varias cosas y me dio pistas de fuentes y eso lo agradecí mucho. Entonces, es que lo vi aquí de reojo. Sí. Entonces le mando un saludo. Muy bien. Entonces, digamos, para responder ahí tu pregunta sobre la metodología, hay unas fuentes pues que son de todo tipo, ¿no? La fotografía para mi caso fue una fuente muy interesante, porque uno ahí también puede leer, aunque la fotografía no te cuenta historias directamente, sí puede uno leer pues comportamientos del cuerpo, digamos, el vestido, películas. Para el caso de Bogotá encontré películas que también son aún más, pues, más dicientes, pero pues estoy hablando de fuentes muy del siglo XX. Yo sé que Catherine no del siglo XX, entonces nos fregamos. Eh, No, eh, pero sí, no, entonces, está, digamos, hay ilustraciones, ¿no? También las imágenes también se podrían rastrear, los dibujos, ¿no? Los cuadros de costumbres. En los cuadros de costumbres hay mucha información de movilidades, ¿no? Con los carreteros y los claro. modos de viajar, ¿no? Las crónicas de los viajeros. Ese tipo de fuentes son chéveres para rastrear.
Lo que pasa es que hay, como en muchos temas históricos, hay mucho azar, ¿no? Hay uno, digamos, en este tipo de rastreo de lo cotidiano, pues como eso no es una fuente sistemática, pues cada uno como que hay que jugar con la imaginación muchísimo. Sí, claro. Me llama además la atención, ¿no? Cómo se puede estudiar movilidades por medio de fuentes que lo que captan son momentos estáticos, ¿no? Me parece bastante, pues con respecto a la fotografía, ¿no? Pero ya ahí me das pistas bien, que no sé, realmente, sí, la etnografía yo creo en este sentido, el ojo etnográfico sirve mucho para ver dónde tiene que posar uno la mirada y qué cosas le están hablando de cómo la gente se mueve o cómo significa el movimiento. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta pequeñita. Yo creo que ya no alcanzo tampoco a hacer la otra que tenía, pero te la haré después. Ya son las 6:26 y tenemos el espacio hasta las 6:30. Pues entonces yo aprovecho. Bueno, aquí varias personas dejaron sus saludos desde un principio. Andrés Venegas, Juni Alberto Alarcón, Jorge Villalón, etcétera. Entonces, pues nada, realmente agradecerte, Oscar, por la presentación. Definitivamente es un libro que hay que leer y hay muchas más discusiones que podremos estar haciendo. Ojalá podamos invitarte también presencialmente algún día a Barranquilla para poder seguir hablando de este libro y de tus investigaciones. Entonces, de verdad, muchas gracias a ti y pues que la maestría sea o es un espacio donde eres muy, muy bienvenido. Ahí está Jorge. Hola, Jorge. Muchas gracias, Catherine. Jorge Villalón. Ahí te mando saludos. Aquí estoy, dice. Muy bien. Jorge, no sé si quieres, ya se acabó el tiempo realmente. Bueno, pues sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá sí pueda pasarme por Barranquilla otra vez y un día les cuento en vivo y en directo más detalles. Podemos ver otro asunto por ahí y retomar algún trabajo quizás por allá. Muy bien. Aquí otro saludo. Te deja también Edna Rocío Carrero. Muchas gracias por la conferencia. Un saludo especial al profesor Oscar Iván. Muchas gracias, Edna. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado, por sus preguntas y bueno, gracias a Camilo también que estuvo allí detrás de cámaras ayudándonos con toda la logística. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.